Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Tome su Biblia, por favor, y ábrala allí en Génesis capítulo 11. Me gustaría avanzar por este capítulo hoy para después entrar a considerar la vida de Abraham. Pero antes de hacerlo, vayamos ante Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos por el privilegio de estar con vida, por el gozo de tener tu palabra como lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Te alabamos, Padre Celestial, por tu maravillosa gracia y eterna misericordia presentes en nuestras vidas. Te adoramos por habernos dado tu palabra escrita en un paquete tan pequeño como la Biblia. El milagro de su preservación nos impacta cada vez que la leemos. Gracias por nuestro Maestro, el Espíritu Santo de Dios, que es también su autor. Y ahora te pedimos que nos ayudes a comprender y nos hables por medio de tu palabra. Danos las fuerzas que necesitamos para vivir una vida de triunfo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como les decía entonces, con la Biblia abierta en Génesis 11, me gustaría terminar hoy con este capítulo para poder avanzar hacia el estudio de la vida de Abraham. Estoy muy deseoso de avanzar y estudiar la vida de Abraham. Es que hay varias cosas que me gustaría decirle en cuanto a este gran hombre de fe. Pero bueno, comencemos hoy allí en Génesis 11. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Comencemos enfatizando el hecho que después del diluvio existía una unidad. Y no una unidad espiritual, pero sí una unidad. Dios había probado al hombre bajo toda condición posible y lo encontró en falta. Dios probó al hombre en muchas maneras. Me he dado cuenta que en la actualidad hay personas que dicen, bueno, si ponemos a esta persona, a este joven, a este criminal en un mejor ambiente, seguramente le va a ayudar. Bueno, recuerde que no le ayudó un mejor ambiente a Adán. Adán estaba en el ambiente perfecto, pero eso no solucionó su problema. Y aún así, Adán desobedeció a Dios, pecó contra Dios. Además hay otros que dicen, bueno, si simplemente les damos educación, ellos mejorarán. Ellos necesitan más educación. Necesitamos más psicólogos, sociólogos, filósofos, para que eduquen a los criminales. Bueno, mi amigo, no se olvide que en la caída el hombre recibió conocimiento y el hombre tenía una conciencia, pero eso no lo guió. Incluso el hombre distinguía el bien y el mal después de la caída, pero ese ambiente no solucionó el problema. La educación no solucionó el problema. Y después aparecen los que dicen, bueno, necesitamos a las Naciones Unidas en este mundo. Bueno, en un sentido hace muchos años que están allí y para nada ayudó. Es un fracaso. Y eso es lo que tenían en aquellos días en Génesis 11, una especie de Naciones Unidas. Leemos allí en Génesis 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ahora bien, yo estoy a favor de la unidad, y si hay algo que me duele y me molesta en este mundo, es la falta de armonía y unidad. Si no estoy en armonía con mi familia, si no estoy lo suficientemente cerca, me siento mal, me molesta muchísimo. Y esto ha sido así desde el día en que tenemos una familia, me casé. Sí, mis amigos, si hay falta de armonía, si existe discordia en la familia, con mi esposa, con mis hijos, eso me molesta muchísimo, me apena. Yo solo quiero la unidad, pero mi amigo, he descubierto que si quiero tener unidad a nivel humano, tengo que estar bien con Dios. Y esto es un factor muy importante. Ahora, lo que tenemos aquí en Génesis 11:1 es una unidad, pero una unidad sin Dios.
Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y lo que quiero que usted vea, lo que sucedió aquí en Génesis capítulo 11, es ni más ni menos que una movida hostil contra el Dios Todopoderoso. Fíjese en el versículo 2. Aconteció que cuando salieron de oriente, ellos salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Mis amigos, esto me indica algo. Si usted recuerda, en el capítulo 10, versículo 10, encontrará quiénes eran los que habitaban Sinar. Y si se fija allí en la otra página, verá que fueron los descendientes de Cam. Recuerde que la tierra fue poblada por los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y si va al capítulo 10, versículo 6, verá que los hijos de Cam son mencionados y al llegar al final de la lista se encontrará con Nimrod, del cual leemos, fue el comienzo de su reino, Babel, en la tierra de Sinar. Así que tenemos que asociar a Nimrod con lo que sucede aquí en el capítulo 11. Estos son los descendientes de Cam, y Nimrod está involucrado en la fundación de esta gran ciudad en la tierra de Sinar. Muy bien, entonces, leemos allí, aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora, lo que vemos aquí en estos versículos, mi amigo, es un accionar en contra de Dios. La cuestión es si esto procede de la voluntad del hombre o de la voluntad de Dios. Pero aquí el hombre estaba en rebelión. Dice, vamos, hagamos, edifiquemos. La idea es, hagamos algo independientemente de Dios. Ese es un error común en la actualidad. Muchas personas viven así. Dios no está en sus pensamientos ni en sus planes. Se trata de un accionar en contra de Dios. O para decirlo de otra manera, planear sin Dios, no tener en cuenta a Dios, Dios no se considera. En el 9º capítulo del Evangelio de Lucas, comenzando en el versículo 57, leemos así, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Se da cuenta? En cada uno de estos casos prevalece el yo. Esa es la actitud y esa fue la actitud en Sinar, a donde allá comenzó Babel. Fue un comienzo de decisiones humanas, fue un comienzo sin Dios. Dios fue dejado fuera de la escena. Hace poco recibí una carta de un muchacho de 13 años que estuvo en una reunión en la que hablé. Y él me escribió y me dijo en su carta, apreciado doctor Strauss, estuve en su reunión en tal y tal lugar y no entendí algunas cosas de su mensaje. El mensaje del viernes por la noche. Y después me dijo, ahora escogí un versículo lema para mi vida. Y escribió así, es necesario que él crezca, yo debo menguar. Juan 3:30. Y yo dije, gracias Señor. Un joven de 13 años no comprendió algunas cosas, pero comprende y vive lo que Juan 3:30 dice. Creo que jamás ese muchacho se va a meter en el problema que la civilización antigua se metió allá en la Torre de Babel en Génesis 11. Juan el Bautista dijo de Cristo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Tengo que darle más lugar al Señor y menos lugar a mí mismo.
Pero el problema allá en la Torre de Babel es que ellos estaban poniéndose en el centro y Dios quedaba afuera. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Se da cuenta, mi amigo, en Génesis 11, no estaban haciendo nada para la gloria de Dios. Muy bien, vamos a continuar con esta porción de Génesis. Vayamos ahora al versículo 3. Ellos se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Observe que no estaban construyendo con piedra aquí, sino con ladrillos. Mi amigo, observe en la Biblia y se dará cuenta que Dios siempre construye con piedras. En Daniel capítulo 2 tenemos la historia del primer gran imperio mundial, Babilonia. Y Babilonia vino a ser la continuación del reino de Babel, la Torre de Babel. Y en el segundo capítulo de Daniel tenemos la visión de la imagen que ilustra a los reinados gentiles. Y luego, el último reinado que vendrá, porque aún es futuro, es el reino de Cristo en la tierra. Ahora observe, Daniel 2:34 dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Lo puede observar aquí, la roca viene a reinar. ¿Se da cuenta? Dios construye sobre esa roca. El reino venidero de Cristo es la gran roca. Cristo es la roca y el reino venidero un gran monte. Versículo 44 dice, de Daniel 2, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Mis amigos, ese es el reino de Cristo. Y dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en lo porvenir. ¿Lo ve, mis amigos? Dios construye sobre la roca. Dios nunca construye sobre ladrillos. Ahora bien, en aquella región mesopotámica, a donde se estaba construyendo la Torre de Babel, no había piedra. Así que tuvieron que buscar otros materiales. Pero usted puede ver que no se trataba de materiales duraderos. Dios construye sobre la roca. Cuando Pablo escribió su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10, él relata un poco de historia del Antiguo Testamento. Y luego se refiere a la roca y dice, la roca era Cristo. Además, el Señor Jesucristo mismo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dios nunca edifica sobre ladrillo, Dios siempre edifica sobre la piedra sólida. Entonces, este reino no iba a permanecer, porque era construido en primer lugar independientemente de Dios, desafiando a Dios. Y en segundo lugar, era construido con materiales que no permanecerían. ¿Se da cuenta de la lección, mi amigo? Si queremos construir algo que permanezca, que dure por los años, debemos construir sobre la roca sólida, el Señor Jesucristo. No debemos cavar tan profundo en este mundo de modo que el fundamento no pase la prueba. Solo la roca, Jesucristo, va a pasar la prueba. Ahora, fíjese aquí, al continuar con el pasaje, dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Hay personas que creen que ellos literalmente se disponían a construir una torre que llegara al cielo, a la morada de Dios. Pero eso, según yo creo, es ridículo.
No me parece que ese sea el caso bajo ninguna circunstancia. Ellos sabían que era imposible construir algo que llegase hasta el cielo. Si ellos ni siquiera podían pasar la atmósfera, aquella gente no era tonta. La civilización de la época de Nimrod era muy avanzada. Lo vemos en los primeros capítulos de Génesis. Habían progresado en el arte, en la ciencia, en la música, en la construcción. También leemos que Enoc construyó una ciudad. La vida ya era, pienso que atractiva. Promovían la cultura y unificaban a la gente. Hoy la gente del campo viene a la ciudad y se encuentra con el arte, la ciencia y el entretenimiento. De la misma manera, creo, en aquellos días había ciudades. El capítulo 5 de Génesis tenemos la primera gran ciudad. Insisto, no creo que ellos hayan intentado construir una torre para llegar a Dios. Ese no era el punto ni la meta de ellos. Lo que ellos construían era una gran torre. Y creo que era una de esos sigurat, una especie de torre tipo templo mesopotámico, que consistía, según vemos en los descubrimientos arqueológicos, en una pirámide muy alta y era construido en etapas. Por fuera tenía escalinatas y al llegar arriba del sigurat, al vértice, allí se encontraba un templo pagano que se usaba para adorar. Todos los eruditos que estudiaron el trasfondo histórico de Génesis están de acuerdo con que esto es lo que sucedió. Ellos estaban construyendo uno de esos grandes sigurats, una pirámide con un templo arriba en su punto máximo, en su vértice. Pero mis amigos, el templo era para adorar a los astros. Ellos se guiaban por las estrellas, como en la actualidad hay gente que se guía por la astrología y los horóscopos. Eso era algo totalmente ajeno e independiente de Dios. Dios, el Dios verdadero, no era tenido en cuenta. Así que ellos hicieron así. En efecto, construyeron un sigurat con un templo al zodíaco. Y tenían sus propios sacerdotes que esperaban obtener su sabiduría de las estrellas y para luego dársela a la gente. Mis amigos, una vez más usted puede darse cuenta cómo Dios no estaba en sus planes. Aquí tenemos personas uniéndose, pero dejando fuera a Dios. En la actualidad tenemos arte, música, vida social, Naciones Unidas, con propósitos sociales, políticos, financieros, militares. Si bien esto no es comparable con lo de Nimrod allá en el principio, pero estas naciones uniéndose o unidas tampoco toman en cuenta a Dios. Ahora, ¿cómo podemos tener unidad si Dios no está en nuestros planes? Dios es esencial para una unidad apropiada y duradera. Esto es así en todas partes, incluyendo el hogar. Si estamos bien con Dios, entonces vamos a estar bien los unos con los otros. Si estamos fuera de comunión con Dios, vamos a estar fuera de comunión con nuestros seres queridos también. Esto también es cierto en la iglesia local. Las iglesias muchas veces se dividen porque hay gente carnal en ellas. En ocasiones personas inconversas, que no han sido regeneradas, que no conocen a Dios, también están en las iglesias. Por lo tanto, no se puede lograr una unidad perfecta. La unidad solo la logramos cuando Dios toma el control o lo tenemos en cuenta. Recuerde aquella frase de Juan el Bautista: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Dios tiene que ejercer más control de mi vida y yo menos. Así que bueno, aquí vemos un intento de construir una gran torre independientemente de Dios. Permítame decir algo en cuanto al estudio de las estrellas, el zodíaco. La astrología es aborrecida y condenada por Dios. Lea el libro de Deuteronomio una vez y nunca más mirará el horóscopo por allí para ver su futuro. ¿Para qué acudir a las estrellas que no dicen nada cuando uno puede acudir al Dios que creó a las estrellas y las puso en su lugar? Vaya a la palabra de Dios, mi amigo. Si es que busca hacer la voluntad de Dios, vaya a la palabra de Dios. Acudir al astrólogo es desafiar a Dios
e ir en contra de la enseñanza de la Biblia. Nunca lo olvide. Bueno, vamos a continuar con el estudio de este pasaje. Leemos: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre. ¿No le suena familiar? En la actualidad la gente busca fama, tener renombre. Cuando uno llega a la ancianidad, comienza a mirar la vida hacia atrás. Y muchas personas que fueron famosas, muchos de renombre, después ya no se escucha más de ellos. Son olvidados rápidamente. La fama no dura nada. Y menos en el mundo vertiginoso de hoy en día. La gente dice y decía, hagámonos un nombre. Amigos, es el nombre de Dios el que debemos glorificar y magnificar en esta vida transitoria. El versículo 15 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora estamos atentos allí para ver una intervención de Dios. Dios iba a entrar en escena. Dijo Jehová entonces, lo leemos allí, el pueblo es uno, todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios dijo, si los dejo continuar, no van a tener límite en lo que hagan para desafiar mi plan para sus vidas. Así que Dios entró en escena. Dios iba a hacer algo que los iba a perturbar y desparramar. Él iba a confundir su idioma de manera que no se entendiesen uno con el otro. Leemos en versículo 7, descendamos. Qué interesante es eso, ¿no? Ese es el Dios que es pluralidad de personas, 3 personas en unidad. Dice Dios allí, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esto me gusta mucho, mis amigos. Me imagino la escena. Todos llevando los materiales y trabajando con los ladrillos, por las escalinatas, subiendo hasta donde habían llegado y construyendo. Y de pronto el que estaba arriba de todo le pide una carga de cemento y ladrillos y el de abajo no le entiende nada. Y le responde, ¿de qué estás hablando? El de arriba le responde en otro idioma extraño. Nadie sabe lo que se dice. Mis amigos, aquí tenemos un hermoso cuadro de intervención de Dios. Y me gusta, porque es importante que veamos eso. Si seguimos ignorando a Dios en este mundo, Él va a intervenir. Pero la próxima vez que Dios venga, lo va a hacer en la presencia y persona de Jesucristo. Es que cuando los hombres comienzan a seguir a Satanás, siempre van a intentar destronar a Dios. Y aquí tenemos un grupo de personas sin Dios que estaban siendo guiadas por Satanás. Recuerde que la batalla de las simientes continúa a través de los siglos. En Génesis 3:15 leíamos, Dios dijo así, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y esa batalla continúa. Esa batalla continuará hasta que Cristo regrese a la tierra y concluya su plan por medio de su intervención personal. Acá en Génesis tenemos una tremenda intervención personal de Dios. Los desparramó Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y mis amigos, aquel fue el comienzo de los idiomas en las diferentes naciones. Los científicos en la actualidad especulan y tratan de explicarnos el origen de los idiomas y de las naciones. Bueno, lo tenemos aquí. Mi amigo, así comenzó todo. Tenemos la dispersión de las personas y su migración hacia distintos puntos geográficos. Y todos nosotros, como vimos antes, somos descendientes de uno de los 3 hijos de Noé.
Yo creo que nosotros, como gentiles, somos descendientes de Jafet. No somos semitas, es decir, no somos descendientes de Sem. Los hebreos lo eran y lo son, los semitas. Pero aquí tenemos el comienzo de las naciones. ¿Y cómo comenzó aquello? Con la intervención de Dios. Dios descendió y deshizo el plan de los hombres. Muy bien, mis amigos, cerrando el programa de hoy y mirando por los tiempos, quiero decirle que Dios va a regresar. El Señor Jesucristo hecho hombre va a regresar y va a hacerle un alto a este mundo confuso, ya que este mundo está siguiendo a Satanás. ¿Cómo entonces el mundo de ahora, lejos del plan de Dios y de su propósito, está siguiendo a Satanás y levantándose en contra de Dios? Mi amigo, espero que usted conozca a Cristo en forma personal como su único y suficiente Salvador. El Señor es la única esperanza. Dios no salva personas en masa o en países. Es una decisión personal, individual. Reconozca sus pecados, estimado oyente, y reciba a Jesucristo como Salvador. Confíe en Él. Cada individuo debe arrepentirse de su vivir, de sus pecados, y confiar en el Señor Jesucristo como Salvador. Espero que usted, que me está escuchando ahora allí, ya lo haya hecho. Muy bien, se nos terminó el tiempo por hoy. En nuestro próximo programa vamos a continuar con Génesis 11. Le animo a estar leyendo Génesis 11 en su casa y también avanzando en su lectura personal ya hacia Génesis capítulo 12. Por la gracia de Dios, será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BDN.